Buenos días, queridos hermanos y amigos. Quisiera comenzar esta cápsula con una pregunta. ¿Qué es la fe reformada y cuál es su relación con los 5 puntos del calvinismo? Para comprender un poco, quisiera contarles que la fe reformada nace en el gran avivamiento del siglo XVI, que se llama también Reforma Protestante, donde hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, condujeron a la Iglesia a sus raíces bíblicas e históricas. El principal deseo de estos hombres era limpiar la Iglesia de tradiciones humanas y también de muchas costumbres que habían evolucionado en la Iglesia católica. Algunas de ellas eran la veneración de las reliquias, la venta de indulgencias, la exaltación del Papa, pero sobre todo la idea era devolver al pueblo de Dios el Evangelio en su pureza. Los reformadores claramente querían mostrar un evangelio cristocéntrico, basado principalmente en la gracia de Dios. Ellos demostraron que los antiguos padres de la Iglesia, lejos de apoyar las tradiciones romanas, más bien ellos apoyaban en gran medida la fe que estos reformadores proclamaban. Es así que las iglesias reformadas son principalmente confesionales, es decir, que adhieren a los grandes credos universales, como el credo apostólico, el credo de Atanasio, el credo de Nicea, el credo de Calcedonia, demostrando así su continuidad y su unidad en el cristianismo histórico. Y estos son credos que resumen principalmente la fe bíblica. Si tuviéramos que relacionar la fe reformada con un texto bíblico, me atrevería a decir que Romanos 8:29 es un texto que relaciona mucho nuestra fe. Y dice así: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Es un texto que nos habla de esta cadena inquebrantable y que también podemos relacionarlo con los 5 puntos del calvinismo. ¿Qué son los 5 puntos del calvinismo y cómo se relaciona con la fe reformada? La verdad que la teología calvinista es identificada en la mente popular con estos 5 puntos del calvinismo, que en definitiva es un resumen de los juicios o cánones presentados en el Sínodo de Dort. El Sínodo de Dort fue un concilio convocado cuyo objetivo era regular una serie de controversias en las iglesias holandesas que se habían iniciado por el ascenso del arminianismo. Y esto tuvo lugar en Holanda en el 1618 y 1619, 100 años después que estallara la Reforma Protestante en Europa en el 1517. Principalmente la agenda a discutir en ese sínodo incluía 5 temas fundamentales. Uno era la depravación total del hombre, lo segundo la elección incondicional, lo tercero la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Al finalizar la discusión de esta controversia, este sínodo decidió el rechazo pleno de las ideas arminianas, estableciendo una doctrina reformada en 5 puntos. Por lo tanto, Jacobo Arminio y su enseñanza expuesta por sus seguidores había sido oficialmente rechazada, y eso es importante, rechazada por la Iglesia. Es importante entender que Calvino nunca usó tal modelo y nunca combatió el arminianismo de manera directa. Sin embargo, estos puntos, después del Sínodo de Dort, funcionan como un resumen de las diferencias entre el calvinismo y el arminianismo, pero no funcionan como una suma completa de los escritos de Calvino o de la teología de las iglesias reformadas en general. La garantía central de estos cánones es que Dios es capaz de salvar a cada persona por quien Él tenga misericordia, y que sus esfuerzos no son frustrados por la injusticia o la inhabilidad del hombre. ¿En qué consisten entonces estos 5 puntos tan relevantes? Lo primero, la depravación total. Entendemos a través de este punto
que toda la humanidad ha sido dañada por la entrada del pecado en el mundo. Por lo tanto, el ser humano está inhabilitado de acercarse a Dios. Y esto nos dice que estamos inhabilitados en cada aspecto de nuestra vida, porque fue afectada por el pecado y estamos muertos. Así lo dice Efesios capítulo 2, versículo 5, diciéndonos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El libro de Colosenses capítulo 2, verso 13 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Dios, solamente Dios, nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos nuestros pecados. Por lo tanto, este punto nos recuerda lo inhabilitados que estamos para acercarnos a Dios y que solamente Dios es el único que puede obrar en nuestro corazón. El segundo punto es la elección incondicional. Este es uno de los puntos más conflictivos, sin embargo, está muy ligado con el anterior. Si estamos completamente muertos e incapaces de acercarnos a Dios, es Dios quien elige a quien Él quiere elegir. Dios escoge dar vida eterna sin haber visto nada bueno en los elegidos. Juan capítulo 15 y 16 dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y este fruto perdure. Y asimismo vemos muchos pasajes acerca de esta teología en las epístolas paulinas, como Romanos capítulo 9 del 15 al 16, Efesios 1, 4 en adelante, Primera de Tesalonicenses 1, el capítulo 5 también habla de esto, Segunda Tesalonicenses 2.13, Primera de Corintios capítulo 1 del 27 al 29, y podemos enumerar muchos más textos que nos hablan de la elección incondicional de nuestro Dios. En tercer lugar tenemos la expiación limitada. Cuando hablamos de expiación limitada o expiación particular, nos referimos a que Cristo entregó su vida solamente por sus ovejas y solo por ellas. Juan capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. La expiación limitada es a los elegidos de Dios. Creer que Dios pagó el pecado por toda la humanidad, caemos en el universalismo o en la adjudicación de que alguien pueda llegar a tener algo bueno que lo acerque de manera arbitraria a Dios. Y eso contradice las Escrituras y fue lo que el Sínodo de Dort clarificó de manera categórica. El cuarto punto nos habla de la gracia irresistible. Se conoce también como llamamiento eficaz. Cuando la gracia de Dios llega a la vida del ser humano, nunca puede ser rechazada. Su efectividad es perfecta. Y esto significa que si Dios ha elegido a alguien, no hay forma en que esa persona no llegue a ser salvo. Y este es posiblemente uno de los puntos más esperanzadores de toda la teología reformada cristiana. Romanos 8, del 28 al 30, como leíamos al principio, nos muestra así como una cadena inquebrantable, mostrándonos que a los que Dios predestinó, también los llamó, a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Y eso es glorioso y esperanzador. Por último, tenemos la perseverancia de los santos, y que nos habla principalmente que Dios preserva a su pueblo para que Él nunca se pierda. La palabra de Dios está llena de pruebas hermosas de esta verdad. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice que el que comenzó en vosotros o en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios continuará obrando buenas obras en nosotros hasta que Cristo vuelva. Los 5 puntos del calvinismo no pretenden en ningún sentido ser un sustituto o mejorar la teología bíblica, sino que es un reflejo de la misma teología bíblica. Agustín, Calvino o el Sínodo de Dort no inventaron esta doctrina, sino que el Señor decretó estas gloriosas verdades en su palabra y solo Él merece la gloria por todas ellas.
debemos comprender con urgencia que no existe ningún poder lejos de la gracia de Dios. Que el Señor te bendiga.